Rápidamente les voy a contar un poco sobre nuestras invitadas. Sigue, por favor. Nancy Quiroz es gerente senior, se unió a Internet Society en 2015. Trabaja como gerente senior de innovación, lucramiento con la comunidad para América Latina. Su función actual es fortalecer y desarrollar capítulos y comunidades locales para promover y apoyar el desarrollo de Internet. Es una profesional apasionada en temas relacionados con el coaching, la agilidad y la innovación. Y antes de unirse a Internet Society, trabajó durante más de 15 años en empresas internacionales como gestora de proyectos, analista de negocios y consultor de empresas y profesor universitario. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, un máster en Gestión de Proyectos, un máster en Coaching y Liderazgo Organizacional y también está certificada internacionalmente como Project Management Neurolingüística, es Summer Master, Product Owner y titulación en Innovación y Design Thinking. Entonces le damos una bienvenida a Nancy, muchísimas gracias por participar. Ella va a estar conectada con nosotros vía streaming. Queremos saber si ella ya se encuentra conectada. Hola, ¿cómo estás, Nancy? Hola, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Lastimosamente no en persona, pero muy feliz y complacida de poder compartir un pequeño tiempito con ustedes y con este gran esfuerzo que hacen. Antes de iniciar, más bien también quiero felicitarles por el esfuerzo tan grande que hacen para poder hacer una IGF. Realmente la forma en que nosotros podemos llevar a los campos de la gobernanza de Internet, los temas que a nosotros nos importan, nos afectan, es por medio de este tipo de diálogos y la conversación, el consenso entre todos para poder pues ir mejorando la Internet que hoy tenemos. Entonces, también agradecerles por eso. En este momento, entonces, voy a compartir mi presentación para ir directamente al tema que nos trae hoy acá. Vamos a ver. um, Bueno, el tema que me corresponde hablar hoy un poco es sobre el modelo de múltiples partes interesadas de Internet y un poco sobre lo que es el modelo y cómo intervienen o interfiere con lo que es la gobernanza digital. A mí me gusta un poco ponerlos a pensar. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esta figura aquí y les pregunto a todos en este momento, ¿qué es esa figura? Muchos me podrían decir que es un cuadro con líneas que se mueve, otros me podrían decir que simplemente es un objeto. Y bueno, si voy preguntando a cada uno, es muy probable que todos me digan un concepto diferente. Inclusive unos tratarán de describirlo, otros me dirán que es una cosa en concreto, pero no todos tenemos una noción exacta de lo que es. Imaginemos que ese objeto es la Internet. Imaginemos también que dentro de ese cuadro o dentro de ese cubo adentro hay algo que a cada uno de nosotros nos interesa. Es algo que, digámoslo, lo- lo- si en este momento les pregunto qué sensación les da, creo que muchos van a contestar ansiedad, preocupación. Preocupación, ¿por qué? Porque si lo que hay ahí adentro a mí me va a afectar, ¿qué es lo que yo voy a hacer para evitar que eso me afecte? Pero ¿cuál es el problema? No sé qué hay dentro de ese cubo. Y si es algo que a mí me va a afectar, pero cuando hablamos de afectar, puede ser positivo o negativo, digamos que fuera positivo, pues obviamente también voy a trabajar fuerte para que cuando ese cubo se abra, pues yo vaya a recibir esos beneficios. Resulta que la gobernanza de Internet
es parecida a esta analogía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de describir un mundo que está en un constante cambio. Es un mundo que además estamos construyendo cada uno de acuerdo a la perspectiva que tenemos. Entonces, cuando yo les decía, ¿qué es lo que ustedes ven? Todos, ¿por qué dicen algo diferente? Porque dependiendo de sus vivencias, de los temas que les interesa y de muchos factores, todos vamos a ver cosas diferentes. Normalmente vemos el mundo como somos. Entonces, esa perspectiva es la que va a ser diferente en cuanto a ese análisis que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es el modelo de múltiples partes? Pues resulta que cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente dependiendo del sombrero que nos pongamos. Entonces, dentro de este mundo de la gobernanza de Internet, tenemos a los gobiernos, tenemos a la academia, tenemos a empresas, tenemos a grupos técnicos y ahí seguimos sumando. Cada uno de esos grupos va a tener una perspectiva diferente que al unirse a trabajar en conjunto van a ir construyendo lo que es la gobernanza de Internet y el futuro de la Internet. Entonces, así es como empezamos un poquito ese concepto de múltiples partes, para que les quede tal vez un concepto más pequeño es cómo desde cada sombrero que tenemos, nosotros vamos a aportar y vamos a trabajar para construir lo que es la Internet del futuro. Ahora, ¿qué características tiene ese modelo? Pues resulta que si bien hablamos de un modelo, realmente es un enfoque. ¿Y por qué tal vez no hablamos tanto de modelo? Porque un modelo es algo que nosotros utilizamos y después de utilizarlo vamos a tener un resultado concreto, pero realmente cuando se trabaja en el enfoque de múltiples partes interesadas, lo que estamos haciendo es una forma de hacer las cosas. Y esta forma está construida por herramientas o prácticas que utilizan los individuos y organizaciones para poder desarrollar lo que son ideas o lo que son políticas que, como les decía, vienen en un consenso. Ahora, voy a hablar un poquito del tema del consenso. Uno de los desafíos más grandes del modelo de múltiples partes es esto, el consenso. ¿Por qué? Porque como les explicaba antes, todos tenemos diferentes perspectivas y si todos pensamos que adentro de ese cubo hay algo que me puede afectar o hay algo que me puede beneficiar, pues todos vamos a tratar de adivinar qué es eso y voy a pelear y voy a defender lo que hay allí para que la afectación sea positiva y no negativa. Entonces, cuando estamos en ese proceso de debatir qué es lo mejor para todos o qué es lo mejor también para el futuro de la Internet, es un poco difícil llegar a ese consenso. Otra característica es que el proceso de múltiples partes lo que viene a hacer es resolver problemas comunes para alcanzar un objetivo. De nuevo, el problema mío no puede ser el mismo que tenga otra persona con otro sombrero. Entonces ahí viene otra vez el desafío. Luego favorece la cooperación y la colaboración, pues la idea es que todos nos sentemos en una mesa y desde los diferentes sombreros busquemos saber qué solución, ya sea de ganar, ganar, podemos encontrar para que sea favorable para todos. Luego es un proceso que debe ser responsable, sostenible y eficaz. Aceptando la forma óptima de tomar decisiones políticas, sobre todo entendiendo que es una red distribuida globalmente. Y algo muy importante es que entre mejores sean las aportaciones y más inclusivo el proceso, pues los resultados van a ser mejor. Algunas veces esto no solo en el modelo de múltiples partes interesadas, sino también en modelos organizacionales, pensamos o tratamos de tomar decisiones de una forma rápida y tal vez de una forma de arriba hacia abajo, pensando que es lo mejor. Y pues resulta que en muchos casos, al corto plazo, pues la decisión funciona, pero ¿qué pasa a largo plazo? Entonces, el modelo
de múltiples partes interesadas busca lo contrario, busca que sea una solución a largo plazo. Y por eso, aunque es difícil sentar a todas las partes interesadas en una mesa, sabiendo que todos tienen intereses diferentes, es la solución más completa, más holística para resolver problemas o asuntos. A ver. Ya. ¿Cuándo se utiliza el enfoque? Cuando las decisiones afectan a una amplia y distribuida gama de personas e intereses, como en el caso de la Internet, cuando hay un solapamiento de derechos y responsabilidades entre los sectores y fronteras, cuando se necesitan diferentes formas de experiencia. Como ustedes pueden ver, no es lo mismo la experiencia que tiene una persona en la academia a la una persona que tiene en el gobierno. Todos tienen su nivel de conocimiento y también su experiencia a través de los años para poder facultar o dar una opinión con respecto a una toma de decisión. Luego, la legitimidad y la aceptación de las decisiones pueden afectar directamente a la aplicación. Entonces, esas decisiones que vamos a tomar dentro de este modelo o enfoque, como les explicaba, van a afectar directamente a cada uno de los participantes del enfoque. Principios claves de Internet que tenemos que considerar a la hora de sentarnos en la mesa. Primero es que los procesos deben de ser participativos ascendentes. No puede existir un proceso que sea de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Y de hecho este viene con un concepto que se llama subsidiariedad. Esto quiere decir que las decisiones se toman en el punto donde se originó el problema. ¿Por qué? Porque en ese punto es donde podemos generar un mejor enfoque y también una mejor solución. Luego otro principio importante es dar prioridad, dar prioridad a la estabilidad e integridad de los sistemas, mantener la naturaleza abierta de las tecnologías subyacentes. Estos principios no pueden ser añadidos, sino que forman parte del ADN de Internet. Muy importante es entender cuál ha sido la evolución de la Internet y también cómo desde esa evolución orgánica se fueron desarrollando este modelo de múltiples partes. Entonces, a la hora de que nosotros vamos a analizar principios claves de Internet o vamos a tomar una decisión, tenemos que entender que ya la Internet evolucionó de forma orgánica de una forma que funciona y que nos beneficia a todos. En el momento que nosotros rompamos con ese crecimiento orgánico que ha hecho que la Internet sea al día de hoy una herramienta de crecimiento, de desarrollo de comunidades, etcétera, en ese momento perdemos ese ADN de Internet y ya no va a generar esos beneficios de los que tanto nosotros buscamos beneficiarnos. Ahora bien, ¿cuál es el ecosistema actual de Internet? Como les decía, la Internet evolucionó de una forma orgánica. De igual manera, el ecosistema se ha desarrollado de una forma orgánica. ¿Cuáles son esos elementos que tienen el ecosistema actual de Internet? Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con nombres y direcciones. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la parte política y gobernanza, desarrollo de la gobernanza de Internet, tanto local, nacional como regional. Tenemos la parte de educación y el desarrollo de capacidades. Tenemos la parte de usuarios, servicios globales y operaciones y los estándares abiertos, el desarrollo de estándares abiertos. Entonces, todos estos elementos son los que vienen a darle forma al futuro de Internet. Cada una de estas partes va agregando pues su granito de arena, su conocimiento y pues con el tiempo va evolucionando hacia un objeto que, como les decía, todavía no sabemos cuál va a ser su forma final. Sobre la naturaleza de Internet, como les decía,
pueda seguir siendo la que venía en su ADN. Y cuando hablamos de ese ADN es que tiene que ser abierta, distribuida, interconectada. Tenemos que garantizar que las decisiones en cuanto a política pública logren los siguientes puntos. Primero, mantener la seguridad, la estabilidad y la resiliencia, algo que muchas veces comento mucho en el trabajo que hacemos, por ejemplo, desde la organización que represento, es que nosotros nos enfocamos mucho en conectar a las personas que aún no están conectadas. Pero, ¿qué sucede si por desconfianza, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de que me está pasando mucho, que me roban dinero de mi cuenta bancaria? Entonces las personas empiezan a desconfiar de la red. ¿Qué pasa si van pasando este tipo de acontecimientos donde se va perdiendo la seguridad? Aunque yo tenga una conexión, si yo me siento inseguro o vulnerable, esa conexión se vuelve una desconexión, porque tal vez físicamente existe, pero yo ya como usuario tal vez no la voy a querer utilizar porque me siento vulnerable. Entonces, en Internet Society, por ejemplo, trabajamos en los dos lados. Trabajamos la conexión, pero también la seguridad. Para nosotros es importante que todos nos sintamos seguros de utilizar la Internet y que obviamente no vaya a generar ninguna vulnerabilidad. Apoyar la interoperabilidad global y una arquitectura abierta y colaborativa. Esto tiene que ver más con la parte técnica, el hecho de tener una red globalmente conectada, permitir que esa infraestructura se dé y que se vaya desarrollando con el tiempo, mantener la innovación sin permisos, esta es sumamente importante. Si nosotros nos preguntamos a quién se le pide permiso para innovar Internet, la respuesta es a nadie. Y eso es lo que hace que la Internet pueda desarrollarse a la velocidad que se desarrolla. Entonces, esta innovación sin permisos es clave y es también parte de ese ADN de la Internet para que tengamos un desarrollo progresivo y rápido. Y luego permitir que Internet se desarrolle como una plataforma dinámica, a la vez que es fiable para la innovación y las oportunidades ilimitadas en el mundo, que vienen a ser como los beneficios que tenemos de la Internet. Desde Internet Society, nosotros identificamos atributos para el éxito en la toma de decisiones. Entonces, estos atributos nosotros los recomendamos cuando se está trabajando dentro del enfoque de múltiples partes interesadas. ¿Cuáles son esos 4 atributos? El primero es la inclusión y transparencia. Como les decía, si hay una afección directa dentro del modelo, es importante que las decisiones se tomen en el origen de donde sucedió el evento. Como les comentaba, esto se llama principio de subsidiariedad. Luego, la confianza, el hecho de que cuando nos sentamos entre todas las partes tengamos la confianza de exponer y la confianza en trabajar juntos, en colaborar, en comunicarnos. Luego, la actividad colectiva, esta también es sumamente importante, como les decía al principio con la analogía, es importante que entendamos todos que, eh, que existe una responsabilidad nuestra a la hora de construir el futuro de Internet. Esa responsabilidad algunas veces lo vemos como muy lejos, decimos, bueno, gobernanza de Internet, están los gobiernos, está la academia, pero no lo vemos como algo que es nuestro, como algo que nos puede importar. Y resulta que conforme va evolucionando el Internet nos damos cuenta que más bien estamos más involucrados y debemos de entender mejor para poder ser parte de estos procesos. Entonces tiene que existir ese sentido de pertenencia, de saber que si yo veo el objeto que les presenté al principio, ese objeto no es diferente a mí. En ese objeto hay algo adentro que es mío y que me debe importar y que debo estar informado para que si quiero participar de estos procesos pueda dar mi opinión y obviamente mis contribuciones. Luego la toma de decisiones y ejecución eficaces. Los procesos de nuevo deben de ser abiertos e inclusivos. Se debe de pensar en el largo plazo. El largo plazo significa vamos a involucrar
Entre más sectores, entre más sombreros tengamos, mejor van a ser nuestras soluciones. Y por último, una colaboración mediante una gobernanza distribuida e interoperable. Esto quiere decir que debe haber autonomía y diálogo en las áreas que trabajan y confianza entre los diferentes sectores. Por ejemplo, si yo soy de la academia y tengo dentro de la mesa existe alguien, no sé, digamos que un usuario final, cuando analicemos temas que tienen que ver con la parte académica, yo tengo que respetar que alguien en la mesa tiene más conocimiento y experiencia. Yo puedo aportar, pero tengo que confiar que esa persona es la que va a dar pues un aporte más significativa porque es la persona que está representando eh, esa área de conocimiento. Entonces es un tema de confianza, de respeto y de tener ese diálogo que es tan importante para llegar a consensos y para llegar a la toma de decisiones. Muy bien, ahora, ¿cómo me puedo yo involucrar en un proceso de gobernanza de Internet? ¿Cómo yo puedo ser parte de este enfoque de múltiples partes interesadas? Pues resulta que en el momento que yo ya sé de la existencia de la Internet, utilizo la Internet, yo ya soy parte de ese ecosistema. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la parte de los usuarios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo influir dentro de ese ecosistema y cómo yo puedo influir en lo que va a ser a futuro el desarrollo de la Internet? Pues existen lugares donde yo puedo trabajar y dar mis aportes. ¿Cuáles son esos lugares? Eh, Principalmente los foros de gobernanza de Internet, los cuales tenemos, por ejemplo, en el caso de hoy, que tenemos el Foro de Gobernanza de Internet de Colombia, también tenemos foros de gobernanza a nivel regional, por ejemplo, el LAC-IGF, y obviamente tenemos el Foro de Gobernanza a nivel mundial, que de hecho pronto se va a hacer en Etiopía, creo que es el 28 de noviembre. Entonces, yo puedo ir a todos esos foros, informarme y empezar a analizar cuáles son los asuntos o los temas que me importan, cuáles son los sombreros que puedo tomar, en los que puedo agregar mi conocimiento, mi experiencia y simplemente participar de forma activa de esos foros. Ahora bien, de parte de Internet Society, la organización que represento, nosotros tenemos las puertas abiertas a todas las personas. El inscribirse es completamente gratuito. Y algo que es sumamente importante es que ustedes pueden, ay, se me pasó, ustedes pueden acceder a capacitación en temas de gobernanza de Internet. Tenemos a los mejores instructores, tenemos excelente material para que ustedes puedan ahondar un poco más en el tema. Realmente el tiempo que tengo no me da como para poder ir más, abarcar un poco más de los temas, pero tienen la oportunidad de ingresar, a hacerse miembros de Internet Society y acceder a esos entrenamientos completamente gratuitos. También nosotros contamos con lo que nos llamamos capítulos. Los capítulos son grupos de voluntarios que creen en la misión de Internet Society, que es una Internet para todos. Em, Nosotros trabajamos desde nuestros capítulos para fortalecer y desarrollar la Internet local. Tenemos capítulos en muchos de los países, inclusive en Colombia tenemos un capítulo. Es uno de nuestros capítulos top de la región. Es un capítulo que ha logrado desarrollar muchos proyectos, que siempre están buscando oportunidades para ir desarrollando la Internet y bueno, siempre trabajan de forma colaborativa con los diferentes sectores. Entonces, también los invito a que sean parte del capítulo. Y para terminar, nada más para inspirarlos un poco, porque realmente yo me siento sumamente orgullosa de la organización en la que trabajo y además me siento orgullosa también del trabajo que hacen nuestros capítulos y de los avances que hemos hecho. Les voy a poner un poquito, en esencia, en un videíto de 1 minuto, que es Internet Society,
para que apenas que yo termine esta presentación tengamos más voluntarios dentro del capítulo Colombia. Como un videito de un minuto de lo que nosotros hacemos de Internet Society. Nada más para cerrar, la Internet debería de generar oportunidades, debería de mejorar nuestra calidad de vida y la única forma de que eso suceda y siga sucediendo es que cada uno de nosotros nos sintamos responsables del futuro de esa Internet y de cómo vamos desarrollando y construyendo esa Internet que va a ser un beneficio para todos. Entonces, con esto termino mi presentación. Internet Society, gracias Nancy por este espacio, pero para complementar y te pedimos que te quedes un poco a las preguntas que surjan, voy a darle paso a nuestra panelista que tenemos en el set ahora, que es Claudia Jimena Bustamante, coordinadora de innovación y perspectiva regulatoria de la CRC. Claudia Jimena es ingeniera eléctrica de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana y Executive de MBA del EI Business School, y recibió la mención de Andrés Bello en el año 91. Por sus resultados académicos, cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tiempo en el cual se ha desempeñado profesionalmente en el sector público y privado. Anteriormente se desempeñó como asesora de la Dirección Ejecutiva, coordinadora del Centro de Conocimiento del Negocio y coordinadora encargada de la regulación de infraestructura de esta misma entidad, y con anterioridad a la CRC fue consultora en temas de redes de datos y trabajó en compañías de tecnología. Así que le damos una bienvenida enorme, un aplauso por favor para la Claudia Jimena, y ella va a hablar nada más ni nada menos a propósito de las perspectivas de política pública que mencionaba Nancy, sobre cuáles son ese marco de gobernanza de Internet desde el enfoque de gobierno, ese gran reto que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Desde la CRC es un honor estar en este tipo de espacios porque consideramos que son pues muy importantes y valiosos, como ya Nancy nos lo decía. La participación es definitivamente clave. Tenemos una presentación, por favor, si nos colaboran para poderla colocar y que también la vean nuestros participantes en línea. Bueno, perfecto. Entonces, en esta sesión, en este espacio, pues precisamente venimos hablando del modelo de múltiples partes interesadas y vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo se configura esto dentro del esquema de gobernanza de Internet y pues cuál es el rol o la diferente aproximación que tenemos desde gobierno. Lo primero que todo es tener en cuenta por qué nos interesa hablar de esto, y efectivamente es porque Internet ha cambiado nuestra forma de vida y de interacción, no solo social, sino también educativa y económica. Yo creo que en estos años recientes, pues todos a través de… ¿Tienes el link de YouTube para poder escucharla? Pues vimos que tener estas herramientas digitales fueron fundamentales para no parar nuestra actividad familiar, laboral, educativa. Entonces, cada vez más vemos que Internet
es indispensable para todos y por eso debemos trabajar mancomunadamente pues, para su desarrollo adecuado. Según cifras que vemos de Cisco, si pueden continuar por favor, para este año tenemos proyectado más de 5 billones de usuarios de Internet a nivel mundial y de eso el 46% de personas se conectan a través del móvil. Si ustedes ven los datos, por ejemplo, en Colombia tenemos una penetración superior al 100% en telefonía móvil, mientras que la telefonía fija no tiene ese nivel de penetración. Por lo tanto, es la herramienta y el medio más utilizado para acceder a Internet. Entonces, para nosotros es clave pues, hacer un seguimiento y saber qué está pasando con la experiencia del usuario y con las condiciones en las cuales todos nosotros interactuamos dentro de la Internet, que efectivamente sea seguro, sea estable, sea confiable, tanto para personas naturales como para empresas. Después vemos unos principios que consideramos que siguen siendo claves dentro del desarrollo de Internet y estos están relacionados en 3 aspectos diferentes. Sí. Primero que todo, y ya pues bien lo veíamos, es que Internet es abierto, es la red de redes, así la llamamos. Y es porque precisamente nosotros como usuarios para acceder a ella, pues sí necesitamos un proveedor de acceso a Internet, un ISP, pero si tenemos ese servicio ya podemos acceder a toda la vasta información, servicios, aplicaciones, contenidos que están disponibles en Internet. Por lo tanto, es esa herramienta que vamos a seguir utilizando. Una parte súper importante y que forma parte de su creación es que Internet es descentralizada, es decir, no hay un único punto central donde se creó y donde se controla y se gestiona Internet. Esto es clave y lo diferencia de muchos otros servicios y su construcción ha sido colaborativa a lo largo del tiempo. Muchos de los que están participando hoy en este foro pues pueden ser muy jóvenes, estudiantes de colegio, de universidad. Para ellos Internet ha existido toda su vida, son nativos digitales, pero Internet pues frente a otros servicios pues es relativamente nuevo. O sea, el concepto de conectar computadores arrancó en la Universidad de California en la década de los 60, después ya en los 70 fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que estructuró la primera red que fue ARPANET y fue evolucionando y después llegamos a lo que es el protocolo técnico que llamamos TCP/IP y ya tuvimos en los 80s una red pública, una red masiva. Y esa construcción que se fue dando permitió que especialmente la academia en esa etapa temprana colaborara, compartiera y hay una comunidad técnica muy fuerte que fue la que fue desarrollando los estándares precisamente técnicos para construir esa red de computadores que es la que seguimos utilizando cada día. Y también está el principio de neutralidad, en el sentido en que no debe haber favoritismos o bloqueos asociados a quien genera contenidos, publica información, para que precisamente sea accesible a todos los usuarios. Entonces estas características son muy importantes y pues siguen siendo parte de Internet día a día. Continuamos. Entonces esto nos trae muchas preguntas y precisamente pues por eso tenemos espacios como este. O sea, ¿quién gobierna Internet? O sea, hay un ente máximo, un gobierno específico que lo mande, hay una regulación que le aplique, cómo las empresas interactúan, quién nos protege a nosotros como usuarios o incluso a comunidades específicas como los menores de edad. En fin, hay muchas condiciones. Y lo que quiero de pronto dejar claro hoy para todos es que hay unas reglas generales y estándares para ese Internet abierto y hay unas más arriba, o sea, en otra capa que ahorita vamos a entrar un poco más detalle, donde los gobiernos sí intervenimos de una manera directa, pero es pensando en el bienestar de los usuarios, en la seguridad y en la competencia, más no en el funcionamiento propio e intrínseco del Internet. Entonces, miremos, aquí aparecen dos conceptos, dos palabras que suenan casi iguales, pero no son lo mismo, que son gobierno y gobernanza.
y por eso acá utilizamos el término gobernanza. Entonces, simplemente para que tengamos ese concepto pues un poco más claro, que lo recordemos, y es que cuando hablamos de gobierno, típicamente hablamos de una estructura vertical, jerárquica, con autoridades asociadas, en este caso entidades públicas, que tienen unas funciones específicas respecto de las cuales pueden decidir autónomamente. Y estas decisiones se dan en el modelo arriba abajo, es decir, el gobierno establece la condición y todos los demás agentes, actores, usuarios, etcétera, deben aplicarlas. En el caso de gobernanza, arrancamos al contrario, es un modelo de abajo hacia arriba, precisamente porque partimos incluso desde las comunidades, desde los usuarios, todos los grupos de partes interesadas, y podemos llegar a propuestas de aplicación transversal, pero se logran mediante consenso. De todas maneras, quiero aclarar que al hablar de gobierno no estamos diciendo que son decisiones a puerta cerrada y sin participación. O sea, nosotros como gobierno también debemos tener unos procesos transparentes, unos procesos en los que escuchamos a todas las partes interesadas, pero esa decisión final pues corresponde a la entidad. Entonces, en gobernanza se busca el consenso, entonces implica un trabajo más arduo, más largo, pero como bien lo decía Nancy hace un momento, entre más agentes participen de diferentes roles con su experticia, van a enriquecer esa discusión y van a poder llegar más fácil a ese consenso que busca la gobernanza. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos ya de pronto un concepto más específico, aterrizado a lo que consideramos que es gobernanza de Internet, que es lo que pues, nos reúne estos días. Y se indica que es el desarrollo de aplicación de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones y programas comunes por parte de gobierno, sector privado, sociedad civil, que incluye academia, parte técnica, con el fin de dar forma a la evolución y uso de Internet. Es decir, todos estamos construyendo para ese continuo desarrollo, porque Internet claramente a lo largo de los años no ha sido algo estático y pues hemos visto sobre todo a partir de desarrollos tecnológicos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese enfoque que se está dando. Entonces, cuando llegamos a hablar de múltiples partes interesadas, pasamos a la siguiente, hay un esquema, específicamente es tomado de ICANN, donde pues representamos de manera general el mundo, donde está la red de redes precisamente, y donde aparecen todos esos grupos que interactuamos entre sí, los usuarios, todos nosotros con una conexión a Internet, la academia que investiga, que genera estudios, análisis, nuevas propuestas, todo el componente técnico que genera y trabaja mecanismos para la resiliencia, estabilidad, seguridad y confiabilidad de la red, los proveedores de acceso a Internet, o sea, los operadores de telecomunicaciones de servicios, y pues por supuesto los gobiernos que también tienen interés en ese acceso a la sociedad de la información y a los servicios que tenemos todos los usuarios. Entonces, estas múltiples partes interesadas que vemos acá son las que debemos interactuar y buscar el consenso en diferentes espacios a nivel pues, local, nacional, regional y mundial que se vienen dando. Entonces, por eso es tan valioso que ustedes estén participando pues, en estos 2 días del Foro de Gobernanza en Colombia y que también pues, sigan activamente conociendo, participando y opinando en estos espacios. Entonces, ahora para ver un poco más en detalle, no sé, bueno, creo que acá, de pronto los que tengan la pantalla a la mano ven un poco más de detalle, los que están aquí en el foro van a ver mucho texto, pero bueno, pasemos rápidamente, igual ustedes después podrán descargar el material de la página del Foro de Gobernanza de Internet. Lo importante es que tengamos en cuenta que para entender este funcionamiento de Internet y su gobernanza en general, hablamos de 3 grandes capas que vamos a hablar un poco más en detalle. Esas 3 grandes capas que se dividen en este esquema por una franja verde abajo, que es la capa de infraestructura, la que hace posible la conectividad. Luego tenemos una capa amarilla que está en la mitad, que es la capa lógica, que es la que permite el flujo de información y la interacción, y hacia arriba la capa 3, que es la capa social y económica, que es
digamos, la parte visible para todos nosotros en el día a día. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle para ver qué pasa en cada una de ellas. Entonces pasemos por favor a la primera, a la siguiente. Entonces, otra más. En la primera capa, como les decía, que es la de infraestructura, tenemos diferentes agentes. Primero que todo, tenemos los prestadores del servicio de Internet, que es con quien nosotros tenemos nuestro primer contacto, sea el operador que tenemos para Internet en nuestra casa o para el operador móvil o el que le da el servicio a nuestra universidad, a nuestro trabajo. Ellos posibilitan esa conexión directa, pero ellos además, para conectarse a la red mundial, necesitan tener proveedores de conectividad. Entonces aparecen los carriers internacionales que hacen uso de cables submarinos, de satélites, en fin, y aparecen otros elementos que son los IXP o puntos de intercambio de Internet. Puede que algunos de ustedes pues ya hayan escuchado este término antes. Un IXP es un punto que permite a varios ISPs de un mismo nivel intercambiar tráfico de manera directa para que sea más rápido y eficiente. Hace muchos años, antes de que se implementaran, si yo quería conectarme, enviar un correo electrónico, no sé, de Bogotá a Medellín, salía por canal internacional a Miami y volvía, porque no existía una conexión local para hacer ese manejo de tráfico eficiente. Hoy en Colombia pues ya existen IXPs operando para que eso se haga directo, y también es un esquema que se ha replicado en muchas partes del mundo. Y además tenemos unos puntos de intercambio de tráfico claves a nivel mundial, que son los que manejan pues los volúmenes de tráfico más importantes en los diferentes continentes. Entonces, sin esta capa de conectividad y acceso, pues simplemente no existiría Internet, porque es indispensable para esa conectividad que todos tenemos. Pasemos a la siguiente capa, por favor, a la amarilla. Entonces, aquí empieza a haber más inteligencia de la red. Aquí es donde aparecen elementos como los servidores de raíz, de manejo de nombres de dominio, y es que, como ustedes saben, existe un protocolo técnico que es TCP/IP y que tiene unas direcciones IP que son las que identifican a cada elemento conectado a Internet a nivel mundial. Pero pues nosotros, si no nos aprendemos el número de teléfono, menos vamos a aprender la dirección IP de la página que quiero consultar. Entonces, desde hace muchísimos años se ideó la estructura precisamente de nombres de dominio, de manera tal que sean fácilmente reconocibles esos servidores de destino y el tipo de contenido que manejan para que los usuarios utilicemos ese término. Entonces, si yo pongo gobernanzainternet.co, pues voy a llegar a una página en Colombia que trata ese tema y no tengo que saber qué dirección es. Entonces, esto es indispensable para el funcionamiento adecuado de la Internet como la conocemos hoy en día. Pero entonces están todas las entidades que por detrás de eso lo hacen posible, quienes asignan las direcciones, quienes asignan los nombres de dominio. Por ejemplo, en Colombia pues tenemos el dominio geográfico que termina .co, pero que también ha sido utilizado incluso ahora para compañías, se le ha dado un enfoque más amplio. Y cuando esto arrancó teníamos muy pocos tipos de dominio, eran el educativo, el militar, el de gobierno y el comercial. Hoy en día tenemos un sinfín asociado a aerolíneas, a tipos de negocios, a empresas, bueno, en fin. Entonces, esto nos muestra también la evolución que se ha venido dando y por qué es tan importante este tipo de agentes que existen y que posibilitan ese funcionamiento, digamos, suave, tranquilo del Internet. Y ya pasamos a la última capa, la capa superior. Bueno, seguimos. En esta capa superior es, como les decía, la capa social y económica. Es donde esa conectividad y todo eso que existe atrás posibilita nuestras interacciones. Entonces es donde encontramos las páginas de las universidades, de las empresas, donde podemos hacer un trámite virtual ante una entidad del Estado,
donde podemos publicar nuestras imágenes, nuestras composiciones musicales, bueno, en fin, todos los aspectos económicos y sociales que hoy en día pueden ser desarrollados de manera digital y en línea. Entonces, aquí también aparecen aspectos importantes y de alto nivel como la seguridad, los derechos civiles, los derechos humanos, el pluralismo informativo, son aspectos que deben ser cuidados y preservados desde el gobierno, y por eso es importante que las diferentes acciones que se emprendan en esta última capa social sean siempre pensados en el bienestar de la comunidad y en una competencia libre y sana entre las empresas que participan en este ecosistema. Entonces, ya veíamos que en esas capas de más abajo teníamos todos los operadores de infraestructura y de acceso a Internet, y acá es donde aparecen más ya los proveedores de contenidos y aplicaciones, pero ellos pues tienen una relación directa con esos proveedores de Internet, porque es la manera a través de las cuales nos entregan los contenidos. Entonces, pues es muy importante para nosotros tener en cuenta esos agentes mapeados y seguir conociendo cómo es su interacción. Siguiente, por favor. Listo, entonces acá para una referencia rápida, de pronto de que otros grupos que no mencioné previamente participan en estas diferentes niveles de la gobernanza de Internet. Entonces, por ejemplo, en la capa de infraestructura, la verde, la que está en la parte básica, pues aparecen grupos como la IEEE, que genera estándares técnicos, la GSMA, que también trabaja en aspectos técnicos para las redes móviles. Tenemos el IETF, el Internet Engineering Task Force, que genera periódicamente nuevos protocolos, actualizaciones, aspectos de seguridad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también trabaja en recomendaciones y estándares técnicos para las redes, y también pues los aspectos asociados a gobierno que eventualmente definen condiciones asociadas a estos temas de acceso a la infraestructura, como puede ser un ejemplo la aplicación de normas de neutralidad de Internet que se han adoptado en varias partes del mundo e incluido Colombia. En la siguiente capa, en la amarilla, aparecen agentes también como la IETF que mencionábamos, pero como les decía que esta es la parte de dominios raíz, asignaciones de nombre y demás, aparecen entes como ICANN, como la IANA, como LACNIC, como los diferentes grupos de operadores que hacen posible esta interacción, y también pues organizaciones nacionales que agrupan este tipo de agentes que también se desarrollan en diferentes localidades geográficas del mundo. Y en el último, en el azul, precisamente donde tenemos todas estas partes donde interactuamos los usuarios, aparecen organizaciones pues como ISOC, precisamente aparecen diferentes foros y espacios que se han creado, que de pronto ustedes han escuchado antes, como Net Mundial. También hay otras organizaciones multilaterales que involucran entidades del gobierno como la OCDE, como la UNESCO, que también han visto pues que Internet es un espacio importante para expresión de derechos, en los cuales es importante pues participar, conocer y estar atentos a su evolución. Por lo tanto, pues todos estamos en un equilibrio participando en este modelo de múltiples partes interesadas para hacer posible esa evolución de Internet pues que hemos indicado. Siguiente. Y bueno, yo creo que aquí ya estamos terminando. Acá simplemente pues recordemos que cuando hablamos de gobernanza de Internet pues estamos hablando de todas estas condiciones. Entonces, por lo tanto, pues vamos a hablar de todos los temas que la industria y el ecosistema requieren en cuanto a nombres de dominio de Internet, privacidad y seguridad, libertad de expresión, neutralidad de red, conectividad, protección de los niños en la red y, por supuesto, el modelo de múltiples partes interesadas que estamos hablando hoy en día. O sea, no podemos desconectar un aspecto del otro. O sea, la conectividad, toda la parte de identificación, flujo de información, proveedores de contenidos y uso de todas estas herramientas, pues será algo que debemos estar súper atentos a su desarrollo.
Entonces, para recordar, y también como lo mencionaba Nancy hace un momento, es muy importante la participación activa, o sea, de todos ustedes, acá, los que están presentes y en línea lo están haciendo muy bien, continúenlo haciendo. Hay espacios pues como el IGF, el LAC-IGF, este foro de gobernanza de Internet, discusiones que se dan principalmente técnicas en espacios como los eventos de ICANN a nivel mundial, pues que se desarrollan periódicamente, eventos específicos como el que se desarrolló en Brasil hace algunos años de Net Mundial. No pierdan estos espacios porque pueden conocer, opinar y aportar cada uno desde su rol, pues ya sea como usuario, como gobierno, como empresa, porque todo eso pues nos ayuda a fortalecer el Internet. Entonces, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como les decía, hemos sido miembros de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet desde hace muchos años, porque consideramos pues, que estar en este tipo de discusiones es súper valioso, y como les decía, hemos sacado regulaciones específicas que apuntan al bienestar de los usuarios. Entonces existen regulaciones en las cuales se requiere a los operadores de servicios de Internet que implementen todas las medidas necesarias para manejo de privacidad de la información, de confiabilidad y manejo de las comunicaciones, que no haya ningún tipo pues, de interferencia, de fallas en privacidad, de manera tal pues, que los derechos de todos los usuarios estén preservados. También las disposiciones de neutralidad de Internet disponen que todos tenemos derecho a acceder a cualquier contenido o cualquier proveedor que sea de nuestro interés, siempre y cuando ese contenido sea legal, porque pues hay unas restricciones de mayor nivel que en Colombia pues definen que no se considera legal, por ejemplo, contenido de explotación sexual de menores, ese tipo de cosas los operadores deben bloquearlo porque pues hay una disposición para protección de ese tipo de población, pero lo que no tenga una disposición expresa, como esa que indico, pues debemos poder acceder a ella. Otra disposición que también involucra esta neutralidad de Internet en Colombia es que no debe haber ningún tipo de priorización o preferencia por un contenido o proveedor particular, sino que yo pueda, según las condiciones pues, de velocidad, de mi plan contratado, pueda acceder a cualquier proveedor de manera indiferente. Y también se reconoce que los proveedores de Internet pueden ofrecer planes con diferentes características que se ajusten a las necesidades de consumo, intereses y pues obviamente disponibilidad a pagar de los usuarios. Siempre lo que deben hacer los operadores es publicar, o sea, todas esas condiciones de sus ofertas que sean claras y transparentes para todos, y además ellos pueden eventualmente realizar actividades de gestión de tráfico, pero solo pensando en el evitar la congestión y en dar una mejor calidad de servicio, pero nunca pensando en, como les digo, privilegiar o bloquear eventualmente algún tipo de contenido. Y simplemente me gustaría agregar que, hablando de la pandemia, precisamente cuando todos tuvimos que realizar nuestra actividad desde casa conectados en Internet, la CRC realizó un seguimiento muy estricto, semanal, de cómo se movía el tráfico en Colombia de Internet y si eventualmente había algún tipo de congestión extrema, algo que requiriera alguna intervención adicional, pero podemos dar parte positivo que eso no sucedió. Las redes de los operadores en Colombia respondieron adecuadamente y los aumentos de tráfico que fueron considerables pudieron ser atendidos adecuadamente, y se incluyeron unas disposiciones adicionales para que los usuarios, todos nosotros, pudiéramos acceder sin consumo de datos, o sea, sin pagar adicional, a las páginas web de entidades como el Ministerio de Salud, como el uso de las aplicaciones para información del COVID, de manera tal que pues, pudiera protegerse a la comunidad y no estuvieran asociados pues, a unas condiciones de pago adicional por esta situación extraordinaria de emergencia que todos vivimos. Entonces consideramos que este conjunto de medidas más toda esta participación en estos espacios pues fortalecen todo el modelo de gobernanza de Internet y nos permiten pues seguir a todos construyendo una mejor Internet. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia Jimena. Un aplauso para ella, por favor. Sin duda, juega un papel fundamental el entendimiento de estos stakeholders, juega un papel fundamental el entendimiento de cómo se construye este tipo de conocimientos y cómo el rol de las entidades públicas es fundamental en materia de regulación, pero también del sector privado, de la academia en la innovación y de traer estos nuevos enfoques en el foro de gobernanza. Así que muchísimas gracias. Le damos un espacio a nuestro público para que por favor nos plantee sus interrogantes, así como quienes se encuentren conectados en nuestras redes, para que nos hagan las preguntas que consideren pertinentes, ya sea a Nancy o a Claudia Jimena. No sé si tenemos… Muchas gracias. Un segundito, por favor. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo hago parte de Internet Society, capítulo Colombia, del grupo de mujeres. Y tengo una inquietud importante que está sucediendo en este momento. Hay un cuello de botella con los prestadores de servicio de Internet y es el tema del agotamiento mundial del IP versión 4. No todos los prestadores de servicio de Internet han migrado a IPv6. Entonces, no sé si desde gobierno han identificado esta situación y qué hacer para que estos prestadores de servicio de Internet puedan migrar a IP versión 6. Gracias. Bueno, me tocó a mí por ser de gobierno, pero claro que no es de la CRC. Específicamente, ¿cómo lo veíamos? El direccionamiento, o sea, las direcciones IP son asignadas por otras entidades, en este caso la IANA. Lo que ha hecho el gobierno colombiano desde el Ministerio TIC es expedir lineamientos y recomendaciones para esas mejores prácticas de migración, porque efectivamente es un hecho el agotamiento de IP versión 4 y la necesidad de IPv6, más aún si tenemos en cuenta que el crecimiento del uso de dispositivos conectados o IoT va a generar una demanda exponencial de direcciones. Por lo tanto, esos lineamientos que ha expedido el Ministerio TIC están enfocados a que se realice esa migración y que las empresas puedan adoptar ese cambio. Como no tiene una gestión directa, pues no puede, digamos, obligarlos, pero lo que sí ha hecho es que en esos lineamientos le ha dicho a las entidades públicas, precisamente para que el gobierno dé ejemplo, que todas las compras que se realicen de equipos y contratos de proveedores de servicios involucren necesariamente IPv6, o sea que todas las entidades estemos preparadas para que en el momento en que pues ya se haga la migración completa no haya una interrupción del servicio y que efectivamente pues podamos promover ese cambio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Sí, sí, desde YouTube nos comparte Luis Edgar Espitia Cárdenas. ¿Qué debe cambiar en la ley 1978 de 2019? ¿Hay algo que se hayan dado cuenta que falta? Esa pregunta está súper amplia, pero bueno, en disposiciones asociadas a la ley 1978 se incluyó una labor para la CRC que involucró el definir maneras de promover el acceso a comunidades con menos de 30.000 habitantes. En este caso nosotros hicimos un análisis, un estudio y sacamos una regulación este año diferencial que disminuye cargas para los operadores como les digo, en ciudades muy pequeñas, alejadas, de manera tal que ellos puedan redirigir y ajustar sus inversiones para mejorar las condiciones de conectividad y que pues cada vez más colombianos puedan llegar. Digamos que estas son las disposiciones específicas que de esa ley se derivaron para la CRC y pues que nosotros al momento ya adoptamos. No recuerdo el número específico de la resolución, después se los cuento, pero salió a mitad de este año. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el panel? ¿Quisieras de pronto, Nancy, agregar algo más respecto de tu tema o el tema que presentó Claudia Jimena?
No, que necesito que me lo escriban en el chat la pregunta porque tengo el audio general y no se escucha bien lo que están hablando. Sí. De las exposiciones que se han hecho, algo o alguna recomendación que nos quieras hacer adicional en el foro para cerrar. Ok, bueno, la recomendación es la misma. Trabajen juntos, piensen, como les decía, que dentro de ese objeto que les mostré hay algo que les interesa y que también hay algo que tenemos que tener responsabilidad con respecto a los demás. El hecho de trabajar unidos y buscar soluciones unidas y la mejor solución para todos, pues es la mejor forma de trabajo. Me recuerdo hace tal vez 2 o 3 años, cuando Colombia, me sorprendí cuando fui a la mesa de gobernanza de la región de América Latina y les puedo asegurar que es un modelo, que es un ejemplo. La forma en que se trabaja, el respeto que hay en esa mesa es también parte de algo que es súper admirable. Entonces, más que una recomendación, es una felicitación por el trabajo y el avance que han hecho a nivel de gobernanza de Internet. Y bueno, también para finalizar, nada más un anuncio, porque ahí vi unas preguntitas sobre redes comunitarias. El capítulo de Colombia está trabajando y está desplegando redes comunitarias en la región. En parte del capítulo y que puedan ser parte pues de redes comunitarias que ya se está desarrollando en el país. Parte también del capítulo de Colombia. Son un ejemplo a nivel de la región en el despliegue y son expertos en la región en el despliegue de redes comunitarias. El capítulo cuenta con un grupo de trabajo para redes comunitarias, entonces pues los que estén interesados serán bienvenidos, ¿verdad? Para que trabajen y puedan ser voluntarios en ese proceso. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Nancy. Claudia Jimena, la misma pregunta, ¿alguna recomendación, alguna apreciación respecto de la importancia de las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet desde el enfoque gobierno? Bueno, pues yo creo que es la invitación permanente a conocer y a participar. Como les decía, cuando desde la CRC sacamos alguna norma para usuarios, etcétera, siempre publicamos en nuestra página web la información. Entonces, accedan, conozcan, participen, y lo mismo, el espacio de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet está abierto para todos. Inscríbanse, participen y así podemos construir propuestas, sugerencias y demás para llevar a otras instancias pues regionales o mundiales y pues que Colombia contribuya a esta evolución. Muchísimas gracias. Les recordamos, estamos en el 9º Foro de Gobernanza de Internet. Vamos a hacer un pequeño break a ustedes en casa para que por favor no se desconecten. En la tarde vamos a tener otros escenarios de debate bastante importantes que nos gustaría que nos acompañaran. Así que muchísimas gracias y un aplauso nuevamente a nuestras invitadas.